Bien, en este ejercicio, en la figura, se muestra una barra o varilla, la vamos a llamar así, de masa M sub B, cuyo valor corresponde a 0.2 kilogramos y la longitud de la varilla 0.20 metros. Todo el largo, desde el punto O de articulación hasta el otro extremo en el cual se encuentra sujeta, soldada, un disco de masa M sub D, cuyo valor es 0.5 kilogramos y cuyo radio son 5 centímetros, o sea, 0,05 metros. En el mismo plano de la pizarra, que está la varilla y el disco, viene una bala de masa M sub B dirigida con un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal, como se muestra en la figura, y que antes del choque, esta bala, que tiene una masa de 0,1 kilogramos, se mueve con una rapidez de 12.5 metros sobre segundo. Entonces, esta bala, este proyectil, luego del choque, se va a incrustar y a quedar justo en el centro del disco. Ese es el supuesto, que vamos a tener un problema. Y que, por supuesto, de allí, el sistema se va a mover. Todo el sistema correspondería a la varilla, al disco y a la bala. A eso llamaremos sistema. Y el conjunto entonces empezará a levantarse. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Bueno, primero vamos a calcular el momento de inercia del conjunto del sistema. ¿Okay? ¿Cómo vamos a calcular el momento de inercia? Para ello, primero voy a calcular el momento de inercia de la varilla. ¿Sí? Si este cuerpo, la varilla, va a estar moviéndose alrededor de un eje perpendicular al plano de la pizarra que pase por el punto O. Entonces, eso será 1/3 de la masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado. Entonces, voy a calcular, reemplazo sus datos, ¿verdad?, que tengo allí, una información, y ese resultado lo tomo en consideración para luego obtener el total. Por ahora me sale 2.67 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Este es el resultado del cálculo del momento de inercia de este cuerpo, varilla, si se moviera solo alrededor del punto de articulación O. Luego de esto calculo el momento de inercia del disco, ¿no?, tomando en consideración este objeto, ¿verdad?, el momento de inercia del disco, como un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado, más esta masa del disco, como si estuviese toda ella su masa concentrada en el centro del disco, pero que estaría oscilando alrededor de este punto de articulación O, que está a la distancia D, llamémoslo al cuadrado, y esa distancia es 25 centímetros. Entonces el cálculo sería un medio. ¿Cuánto es la masa del disco? 0,5 kilogramos. ¿Cuánto es el radio del disco? 0.05 metros al cuadrado. Más la masa del disco, 0,5 kilogramos, más la distancia D, es la distancia medida del centro del disco, ¿hacia dónde? Hacia el punto de articulación, 20 centímetros de la varilla. Y 5 centímetros del radio, eso da 25 centímetros. Entonces eso, puesto en metros, sería 0,25 metros al cuadrado. Bien, entonces ya tengo el momento de inercia del disco, que lo anoto aquí, con un valor de 31,88 por 10 a la menos 3 kilogramos metros cuadrados. Ya está el del disco. Faltándome ahora el de la partícula, el momento de inercia de la bala, que estaría incrustada aquí, ¿cierto?, allá dentro en el centro. Entonces tendríamos que la masa del proyectil, o sea, la bala, como partícula incrustada aquí, y la distancia D al cuadrado. Entonces esto me daría masa de la bala 0,1 kilogramos, distancia 0,25
metros al cuadrado, y este momento de inercia sería igual a 6.25 por 10 a la menos 3. 6.25 por 10 a la menos 3. Entonces ya estoy listo para calcular, ahora sí, cuál es el momento de inercia del conjunto, ¿no?, del sistema. Entonces, este sistema estaría constituido por el de la varilla, por el disco y por la bala. Entonces allí sumo estos tres valores y eso me da a mí un resultado de 40.8 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. ¿Okay? Entonces ahí está la respuesta a la pregunta de calcular el momento de inercia del sistema, varilla, disco y bala. Bueno, como segunda tarea vamos a tener que calcular cuál es la velocidad angular con que este sistema, con que este sólido rígido va a empezar a levantarse. En ese instante que para bala penetró, ¿cuánto es la velocidad angular con la que va a salir, con la que va a partir? Entonces, allí yo aplico conservación, ¿no?, de la cantidad de movimiento angular. ¿Por qué no puedo hacer conservación de la energía? Porque aquí, en el momento que la bala incrusta, ¿no?, choca con este disco, se pierde energía por fricción al penetrar. Entonces la energía no se conserva. No puedo aplicar conservación de energía. Pero en cambio, como no hay una fuerza externa que esté produciendo un torque, entonces la cantidad de movimiento angular sí se conservaría. Por eso es que acudo a esta definición, que dice, la cantidad de movimiento angular justo antes de la colisión debe ser igual a la cantidad de movimiento angular justo después de la colisión. ¿Y cuál es la cantidad de movimiento angular justo antes de la colisión? Bueno, la varilla y el disco están rectos en posición vertical y en reposo. Es cero. Pero este objeto, o sea, la partícula bala, si viene en movimiento y justo antes de la colisión, tiene una cantidad de movimiento angular de la partícula. ¿Qué sería? ¿Qué sería? El producto vectorial de R cruz P, ¿no? R cruz P, por definición, R cruz P. Y esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento angular justo después de la colisión. Justo después de la colisión, cuando ya la bala está incrustada aquí, todo el sistema empezará a moverse y por lo tanto se lo ve como un sólido rígido, y para aquello la cantidad de movimiento angular será el producto de el momento de inercia del sistema por la velocidad angular, y de aquí es que vamos a tener omega, la velocidad angular. Entonces ahora concentrémonos en definir cuánto vale R cruz P. R cruz P sería R P, que es la cantidad de movimiento lineal, es decir, la masa de la bala, por la rapidez de la bala, ¿cierto?, y por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Entonces, fíjense ustedes, si yo tengo aquí, ¿cierto?, un vector R que mide desde la posición de rotación hacia el punto donde va a ingresar la bala, y la trayectoria que marcaría la bala, que en este momento sería la cantidad de movimiento angular, la cantidad de movimiento lineal, P. Entonces el ángulo comprendido entre ellos sería ¿cuánto? 90 grados que hay más los 30 que hay de formar entre la horizontal y la línea de disparo, sería 120 grados. Entonces este ángulo sería seno de 120 grados. Entonces esto es igual a I por omega. Por lo tanto, omega va a ser igual a R, pero ¿qué es R? R en este caso es toda la distancia medida, la distancia de la longitud más el radio del disco. A eso le estábamos llamando antes D, la masa de la bala, la rapidez de la bala,
seno de 120 dividido para el momento de inercia. Entonces, nos tocaría finalmente reemplazar datos. Veamos, esa distancia era de 0.25, esta distancia B. La masa de la bala, 0.1 kilogramo. La rapidez de la bala, 12.5 metros sobre segundo. Y por el seno de 120 grados. Esto dividido por el momento de inercia, que ya lo habíamos calculado, 0,0408, que es lo mismo que 40.8 por 10 menos 3. Entonces, eso le da a mí el valor de omega, que en este caso resulta un valor de 6.6 radianes sobre segundo. Esa es la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? Calcular el valor de la velocidad angular justamente de ese péndulo, ¿no?, que va a rotar alrededor de él. Bien, la tercera pregunta corresponde a determinar el centro de masa. Veamos aquí en la figura. Si este conjunto varilla, disco y bala, que ya está incrustada aquí, calculáramos toda su masa concentrada en un lugar, ¿dónde podríamos definir su centro de masa? Entonces, para el cálculo del centro de masa de este conjunto, vamos a llamar esta R centro de masa, yo tendría que tomar la masa, ¿no?, de la varilla por la distancia que media todo su centro de masa, que estaría justo en la mitad. Entonces, como esta varilla tiene una longitud L, esto sería ¿cuánto? L medio. Más la masa de quién? Del disco, ¿cierto? Y el disco es este de aquí. Como su masa concentrada en el medio, en el centro, dista de una distancia D, ¿cierto? Le vamos a llamar esa distancia D. Y finalmente la masa de la bala por esa distancia D. ¿De acuerdo? Entonces todo esto dividido para la suma de estas masas: varilla, disco y bala. Entonces, si reemplazamos, estos datos serían masa de la varilla, ¿cuánto es? 0.2. Esa distancia, 0.1, porque la longitud era 0.2, para 2, 0.1. Masa del disco, ¿cuánto es la masa del disco? 0.5, más la distancia de que era 0.25, más la masa de la bala, que es 0.1 kilogramos, más la distancia 0.25, todo dividido para ¿cuánto? Para 0.2, 0.5 y 0.2. Entonces, el centro de masa da igual a 0,2125 metros, ¿no? O sea, quiere decir que aproximadamente está a 21.3 centímetros del punto de articulación. Es decir, si aquí había 20 centímetros de longitud de la varilla, ¿no?, el centro de masa va a estar dentro del disco, aquí más o menos por aquí. Y porque aquí, desde O hasta el centro del disco, hay 25. Como dice 21, va a estar un poquito dentro del disco. Hay bastante cosa. Su centro de masa, como si toda la masa de la varilla, del disco y la bala pudiera concentrarse en este punto. Entonces, a eso se llama posición de centro de masa. ¿Y para qué nos sirve calcular la posición del centro de masa? Porque con ello, con este dato de la posición del centro de masa, podemos, mediante conservación de energía, por ejemplo, aplicando conservación de energía, podríamos determinar, por ejemplo, cuál es el ángulo que alcanza a levantarse el péndulo.
por la acción del disparo. ¿Cuál es ese ángulo máximo? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un dibujo. Entonces, yo tengo aquí el punto de articulación, ¿no? Fíjense. Y dibujo la distancia del centro de masa, aquí. Esto es la distancia del centro de masa. ¿Ya? Ahora veo como una masa puntual, ¿no? Como si todo ese sólido rígido lo reduzco a una masa puntual. ¿Ubicada a cuánto? A 21.25 centímetros, ¿ya? Del punto de articulación. Entonces, ahora quiero que esto se levante, ¿no? Se va a levantar y alcanzará esta altura. Este ángulo es el que tengo que calcular, tengo que saber cuánto es. Entonces, este radio es el mismo, ¿no? El del centro de masa. Entonces, yo necesito, si tomo como referencia el punto más bajo, fíjese bien, como referencia el nivel más bajo, saber cuánto es esta altura, h, que se levanta. Entonces, me interesa saber que aquí, este cateto que está aquí, no sé si le voy a llamar L, por ejemplo, L vale R centro de masa por el coseno de θ. Por lo tanto, H, ¿qué va a valer? Esta distancia de R, centro de masa, menos L, que es R de centro de masa coseno de θ, ¿se dan cuenta? Eso vale H. ¿Y para qué me sirve calcular H? Porque si aplico conservación de energía, yo puedo decir, a ver, en este instante inicial, ¿no? Ya cuando el sistema va a levantarse, hasta este instante final, que es lo último que alcance, la energía sí se conserva en esta condición. Entonces, digo, si la energía se conserva con este nivel de referencia que he tomado, digo aquí, la energía que tiene el sistema en este punto va a ser igual a un medio del momento de inercia que tiene este conjunto, el momento de inercia del sistema del conjunto, por la velocidad angular que tiene en ese instante, que yo ya la he calculado en el literal B. Y esa energía tiene que conservarse y ser igual a la que tenga acá en el punto más alto. Y acá en el punto más alto ya se detiene, ¿no? Entonces solo tiene energía potencial, que sería mgh. ¿Se dan cuenta? mgh. Entonces, esto de aquí puede decir que es un medio del momento de inercia, omega cuadrado, y h, que es todo esto multiplicar por mg. Entonces me quedaría m por g por centro de masa, menos m por g por el centro de masa y el coseno de θ. Y ahí entonces me toca despejar coseno de θ. Veamos, si despejo el coseno de θ, me queda mgr coseno de θ, que es igual, despejando mgr centro de masa, menos un medio del momento de inercia por omega cuadrado, y finalmente me queda el coseno de θ, vamos a escribir aquí, me queda coseno de θ igual a, voy a dividir para todo esto, ¿no? mgr centro de masa, me queda entonces 1, ¿verdad? Aquí queda 1 menos momento de inercia del sistema por omega cuadrado, ¿verdad? Dividido para mgr del centro de masa, mgr centro de masa por 2, ¿no? Por este 2 que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, θ va a ser igual al arco coseno de todo esto, ¿ya? El arco coseno de todo. Entonces, primero les voy a reemplazar. A ver, ¿cuánto era el momento de inercia existente? 40,8 por el menos 3, o sea, 0.0408. ¿Cuánto era omega al cuadrado? Omega al cuadrado, acá está, omega, 6,6. 6.6 al cuadrado. Eso entre corchetes y dividido para 2 que multiplica a la masa. ¿Cuánto es esta masa?
del conjunto del sistema. La del conjunto era 0,2 más 0,507, o sea, 0,8 por 0,8 kilogramos por la gravedad 9,8 y finalmente por el centro de masa. ¿Cuánto es el centro de masa? Esta cantidad, ¿no? 0,2122. .2125, ¿no? Bien, si calculamos esto, entonces nos da un ángulo de aproximadamente 63 grados, que es el ángulo que se elevaría el sistema. ¿De acuerdo? Y por último, si queremos determinar también cuánto es la energía que se pierde cuando la bala penetra en el disco, lo que tendríamos que hacer es calcular primero cuánto es la energía inicial, ¿no? Entonces, escribamos eso por aquí, finalmente, para determinar la energía inicial, ¿no? Yo tendría que decir 1/2 de la masa de la bala por la rapidez de la bala al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 1/2, la masa de la bala era 0,1, la rapidez de la bala es 12,5 al cuadrado, y pues bien, eso le da un valor de 7,8 joules. ¿Qué es esta energía? Esta es la energía cinética justo antes de la colisión. ¿Ok? Ahora ustedes